A ver si quiero poner esta etapa de Clarín días previos al 1 de abril del 91, que es cuando se lanza la convertibilidad. Fíjense cuál era la etapa. Yo no recordaba que era así la etapa de Clarín. Dolarizan la economía, ¿no? El gobierno envía al Parlamento un proyecto de ley que dispone la libre convertibilidad del austral con el dólar fijo a 10.000 australes. Se eliminan todos los sistemas de indexación, incluso los salarios, quita de 30% en alquileres, deuda, que hayan sido ajustadas por inflación, eso se desindexa. Congelan tarifas, bueno, todo un esquema que significó el inicio de la convertibilidad. 10.000 australes, $1, y después se cambió la moneda, 10.000 australes, $1 igual a $1. Pero claro, para aplicar esto, que no fue exactamente una dolarización, sino fue una caja de conversión de tipo de cambio fijo, ocurrieron dos cosas. Primero, una hiperinflación muy grande en el 89-90, que algunos dicen dos hiperinflaciones. La Argentina llegó a tener inflación anual del 5.000% anual, mensual del 200% en julio del 89, 200% de inflación en un mes. Esa hiperinflación obviamente licuó la cantidad de pesos que había dando vuelta, de australes que había dando vuelta respecto a los dólares que empezó a acumular el Banco Central aceleradamente, sobre todo desde la segunda mitad del año 89 y principio de los 90. Y la segunda cosa es que había una gran cantidad de depósitos en pesos en los bancos que se renovaban cada 7 días, con tasas de interés muy elevadas. Y un señor que era el ministro de Economía de Menem previo a Cavallo, que se llamaba Herman González, aplicó lo que se llama el Plan Bonex. Es decir, que todos esos depósitos se consolidaron en un bono en dólares a 10 años y los arristas se quedaron sin depósito en pesos y con un bono en la mano. Eso generó, como eliminaste todos los pesos que había en el sistema financiero, en depósitos, en lo que se llaman los agregados monetarios, y había muy pocos pesos dando vuelta en el circulante, en la base monetaria, más los del efectivo en el Banco Central. Bueno, cuando fueron a ver cuántas reservas tenían, machaba casi de manera exacta respecto a los pesos o los australes que había dando vuelta. Y a Liendo primero y a Cavallo después se le ocurrió aplicar la convertibilidad. Al 10.000 australes a uno, $1 $1, o 10.000 australes, $1. Obviamente, hoy la situación es completamente distinta porque la Argentina todavía tiene mucho depósito en pesos en el sistema financiero, que están respaldados por las LELIQs, o esos bonos que emite el Banco Central y están en el activo de los bancos. Y además no ha acumulado absolutamente ningún dólar en el Banco Central. Todavía la licuación no ha sido lo que fue en aquel entonces. Entonces, toda la discusión que hay hacia adelante es si la Argentina necesita atravesar un escenario de crisis total, de licuación y eventualmente un plan Bonex para ir a una dolarización, o si en la improvisación del que llegue el 10 de diciembre, eso se va a dar naturalmente por una nueva crisis después del 10 de diciembre. Lo sumo ya a Martín de Taz. Gracias, Martín, por venir. Buenas tardes. Viste un poquito los cruces, donde ahora todos se acusan de que el otro es el que va a provocar la próxima crisis. Primero, me parece que Milei tiene que empezar por insultar un poco menos y explicar su propuesta, que es lo que no queda tan claro, ¿no? Esto de acusar de cobarde, justamente encima a Patricia Bullrich, que se enfrenta con Moyano cuando él es el que va a marchar con Moyano y dice que con los sindicalistas no se va a meter. Bueno, prefiero entonces a Patricia Bullrich. Segundo, que no sabe lo que está diciendo. Me sorprende porque es una persona formada, al menos en la teoría. Milei es un buen economista teórico. No es así. Si vos vas a un banco central absolutamente independiente, ese banco central perfectamente puede permitir que la gente haga contratos con distintas monedas, y en la medida que hay una moneda que deja de ser elegida y empieza a sobrar, ese Banco Central la empieza a retirar.
Eso es lo que normalmente sucede en cualquier país que tiene contratos en distintas monedas. Muchos países de América Latina tienen contratos en distintas monedas y no hay ningún problema. Lo que pasa es que tiene que haber un banco central realmente independiente que sea el que empiece a retirar. Por eso yo decía, en algún momento lo escribí esto en su momento y ahora, claro, se dieron cuenta y por eso están reculando en chancletas. Yo decía que no se puede al mismo tiempo dolarizar la economía, como planteaba hacerlo Javier, y al mismo tiempo prescindir del Banco Central, porque vos necesitabas ese Banco Central muy activo, rescatando los pesos que sobraban de la economía para que no se produjera esa hiperinflación. Así que no es así. Si vos vas a un Banco Central absolutamente independiente, ese Banco Central puede permitir contratos con distintas monedas y obviamente va a ir retirando, si es que sobran muchos pesos en la economía, los va a retirar, pero con un Banco Central independiente no van a sobrar pesos en la economía. El tipo de cambio es un precio que vos no elegís cuando empezás. No es un precio que vos elegís. Es como si vos vas a comprarte una camisa y pensaras ilusoriamente que vos vas a elegir el talle de la camisa. Vos no vas a elegir el talle de la camisa. Cuando llegue ese sastre te va a medir la panza y te va a decir tu camisa talle 48. ¿Entendés? No la que vos querés. No, pero para un segundito, más allá de la ¿Qué tipo de cambio? No, porque ¿qué tipo de cambio? El tipo de cambio es la camisa que te calza vos, en función de lo que vos hiciste. Si vos, Estado, no adelgazaste, si vos, economía privada, no tenés contratos laborales que sean razonables, si vos tenés una economía cerrada respecto del resto del mundo, entonces, obviamente el tipo de cambio va a ser astronómico. Ahora, si vos haces la reforma que tenés que hacer, el tipo de cambio puede ser incluso más bajo que el de ahora. Pero, a ver, discúlpame, porque me parece que Milei, cuando habla de la dolarización sangrienta que quiere Juntos por el Cambio, después vamos a Milei, la propuesta de dolarización. Pero lo que está diciendo es, bueno, si ustedes hacen una competencia de monedas, es decir, dan el curso legal al dólar, levantan el cepo al primer día, bueno, está claro que te podés ir a una hiperinflación. No, eso está mal. Si vos vas a un esquema de independencia del Banco Central, con un Banco Central independiente, ¿por qué funciona eso perfectamente bien en Uruguay, en Colombia, porque en Perú y en tantos otros países? El 11 de diciembre nadie te va a creer si vos no haces primero... Pero vos el 11 de diciembre no vas a tener nunca un Banco Central independiente el 11 de diciembre porque para eso tenés que mandar la ley al Congreso. Hay un proceso presupuestario. El problema de muchos de los libertarios que opinan es que no entienden cómo funciona el Congreso. Estamos en una democracia con división de poderes. Por lo tanto, si vos querés dolarizar, tenés que hacer una ley que pase por el Congreso. Si querés hacer la independencia del Banco Central, que queremos hacer nosotros, también tenés que hacer una nueva carta orgánica del Banco Central. Tiene que entrar, que esto es lo que va a pasar. Patricia Bullrich va a ganar, el 10 de diciembre va a entrar un proyecto de ley al Congreso donde nosotros tenemos mayoría para aprobarlo. Ese proyecto de ley va a establecer la independencia absoluta del Banco Central. Pero el proyecto de ley tiene una discusión en comisiones, tienen que habilitarse las sesiones extraordinarias que seguramente va a haber en enero, en febrero, tiene que ir al Senado después que se aprueban diputados, tiene que ser promulgada por el presidente y reglamentada. Entonces, después de eso vas a tener un Banco Central independiente. ¿Cuánto puede tardar esa transición? Si todo funciona bien, tal vez en 3-4 meses tenés un Banco Central con autoridades nuevas designadas que va a ser una política monetaria razonable como todos los bancos centrales del mundo. ¿Y ahí qué haces? ¿En 3-4 meses levantás el cepo? Eso lo va a determinar el Banco Central independiente. Esa es la contradicción. Si vos no le puedes preguntar a un presidente de la Nación lo que, no digo que vos, digo el periodismo, no le puede preguntar a un presidente de la Nación, ni debería opinar ningún candidato a presidente de la Nación sobre cuándo va a levantar el cepo o no, porque eso le va a corresponder al Banco Central Independiente. O sea que no tengo la menor idea del Banco Central Independiente cómo va a ser. Es un problema de él. Lo anunciaron a Melconian, ministro de Economía y demás, pero Melconian no va a definir cuándo se levanta el cepo. Obviamente que no, por supuesto que no. ¿Y entonces cuál es la función de Melconian? Pero Melconian es el ministro de Economía. No, hay una confusión brutal en Argentina entre el rol del ministro de Economía y el del presidente del Banco Central. ¿Sabés por qué pasa esta confusión? Porque ahora anuncian el dato de inflación y en vez de mostrar la cara del presidente del Banco Central, que es lo que tendría que pasar, ir a preguntarle a él, le preguntan a Massa. Y Massa trata de hacer el que... Disculpame, entonces no tiene nada que ver. Empezó al revés, tendría que haber designado primero al presidente del Banco Central. No, porque el presidente del Banco Central va a ser un presidente transitorio hasta que se opere esta independencia absoluta que va a estar determinada por ley y él no lo va a elegir nunca más el presidente de la Nación. Bullrich no va a poder elegir al próximo presidente del Banco Central. No lo va a elegir ni Bullrich ni nunca más ningún presidente. Eso quiere decir independencia del Banco Central. Está explicando que él va a hacer al revés como hizo Macri, que no hay que levantar el cepo el primer día, que primero porque no va a estar en sus funciones. Él está tomando la responsabilidad. Está explicando algo que no le compete. Está tomando la responsabilidad que puede tomar como ministro de Economía. Está diciendo lo que yo voy a hacer el 10 de diciembre. No está hablando del cepo porque es algo que no va a estar en su control. Lo va a tener el Banco Central, que va a ser completamente independiente. Ni el ministro de Economía, ni el presidente de la Nación, por más poder que tengan ninguna de esas dos figuras, nunca más
en Argentina tiene que meter la mano en el Banco Central. Y nunca más tiene, no quiere decir que hay un presidente bueno y un presidente malo del Banco Central. Que no meta la mano nadie nunca más, no sé cómo decirlo ya, con un dibujito, ¿viste? Esos que ves en YouTube que te lo hacen el dibujito y te van contando cómo va a ser, pero quiere decir cerrar el Banco Central a los políticos, quiere decir que el Banco Central nunca más puede estar abierto para que el presidente de la Nación, ni el ministro de Economía, decida ni cuánto va a valer el dólar, ni cuánto va a ser el cepo, ni ninguna otra cosa por el estilo. No, pero es muy interesante lo que vos contás, porque, insisto, tiene una contradicción respecto a lo que ha hecho en los últimos días Melconian, que no tiene ninguna contradicción. Y al contrario, tendría contradicción si Melconian te hubiera dicho yo el 11 de diciembre salgo del cepo, pongo 4 tipos de cambio, hago así la moneda, no dijo nada. Vos buscame un video donde Melconian diga el 11 de diciembre salgo del cepo haciendo esto, esto y esto. No lo dice. No, dijo que no va a levantar el cepo. Y no puede, si no depende de él. Es un tema que tiene que hacer el Banco Central. Mirá lo que tiene que pasar. Primero tiene que haber formalmente la nueva Carta Orgánica, tiene que pasar por el Congreso. Una vez que pasa por el Congreso y tenemos un Banco Central designado con autoridades nuevas, ese banco, en el interín, en esos 3, 4 meses, lo que demore, hay que trabajar en sanear el Banco Central, en capitalizar el Banco Central. Eso sí tiene una responsabilidad enorme el Tesoro. ¿Por qué tiene una responsabilidad enorme el Tesoro? Porque el que empernó al Banco Central con esos papelitos pintados, le hizo imprimir más de 5 billones de pesos al Banco Central para financiar el déficit 2020-2021, sobre todo el de la pandemia, fue el Tesoro. El Tesoro lo hizo emitir al Banco Central y el Tesoro lo hizo empernarse del ELIX al Banco Central. Entonces ahora el Tesoro tiene que arreglar, tiene que llevarse, parafraseando la de Bernie, tiene que llevarse el borracho que metió ahí. Perdón. ¿Entendés? El Tesoro se lo tiene que llevar. Si llega a la presidencia Patricia Bullrich, los salarios de diciembre y la jubilación de diciembre se pagan o a fin de diciembre, primeros días. Preguntale a Massa, me imagino que Massa va a dejar el dinero correspondiente. Te estoy preguntando a vos. Para pagar los salarios como vos corresponde. sabés que este gobierno tiene déficit fiscal, que todo lo que paga lo hace con emisión monetaria. ¿Qué va a hacer Patricia Bullrich? Va a ser un presupuesto equilibrado, la segunda ley contra el Congreso. En diciembre, ¿cómo pagan las jubilaciones, los medio aguinaldo y los salarios públicos y los planes sociales? Que se pagan a fin de diciembre, se paga antes incluso. Se paga el 24, 25, ya se empieza a cobrar. ¿Cómo lo hace eso? Bueno, vamos a ver cuánta plata deja este gobierno. Esperemos que deje lo que corresponde. No haga lo mismo que hizo Scioli en su momento. Tiene que ir colocando deuda para ir haciendo la diferencia. Por ejemplo, vos hablabas del aguinaldo. Para ir generando la plata para pagar el aguinaldo, debería ir dejando esa plata, haciendo una reserva y dejando esa plata como corresponde para que nosotros podamos pagar. Espero que no haga lo mismo que hizo Scioli, que se fue de la provincia de Buenos Aires y no dejó ni para pagar un día de sueldo, ni para pagar un día de aguinaldo. Si no dejan nada, habrá que colocar deuda para pagar los salarios de diciembre, hasta que se normalice la economía. Emitir deuda en el mercado para... No hay magia en economía. Si te estoy diciendo que vamos a cortar la maquinita, entonces la única chance que queda es financiamiento voluntario del mercado hasta que se normalice. Ya a partir de enero vas a tener un presupuesto equilibrado, base cero. Todos sabemos que el primer semestre, desde el punto de vista fiscal, es un semestre holgado para el fisco, porque paga salarios viejos con ingresos nuevos. Recién empiezan los problemas del fisco a partir del primer aguinaldo en el mes de julio. Entonces va a tener 6 meses para normalizarse presupuestariamente la Argentina. A ver, volviendo al tema de la dolarización o competencia de monedas, no se termina... si alguien plantea, bueno, sí, queremos hacer Perú, y bueno, pero Perú lleva 20 años en ese esquema, donde el sol, la moneda nacional es legal, el dólar es legal, en general en las transacciones cotidianas se hacen en moneda local, en el sol peruano, algunas transacciones grandes, como se hacen en la economía argentina, de inmobiliarias y demás, se hacen en dólares. Tiene un montón de reservas en el Banco Central, tipo de cambio flexible, Banco Central independiente, más allá de los gobiernos que pasan cada vez más rápido. Pero eso es en un Perú de 20 años. Por eso la pregunta no queda claro qué harían ustedes el año que viene con la economía. El cambio de régimen no puede hacerse de manera gradual. No existe ninguna economía del mundo que haya logrado hacer un cambio de régimen de manera gradual, menos saliendo de la situación en la que tiene Argentina. Todos los cambios monetarios que se hicieron en Argentina importantes en los últimos 40 años, hubo 2 cambios muy importantes. Uno fue el plan austral y el otro fue el plan de convertibilidad. Los 2 se hicieron de shock, no se hicieron gradualmente, no se pueden hacer en 20 años. Entonces vos vas a tener, sí, un periodo de shock, obviamente no quiere decir 24 horas. Por ejemplo,
El plan de convertibilidad le llevó a Menem 2 años. Los primeros, a Alfonsín con el plan neutral le pasó lo mismo. Los primeros años erraron en la economía. Este gobierno va a asumir en condiciones mucho más precarias, en condiciones en las cuales no hay 2 años, para errar 2 años y después invocarla. Pero tampoco podemos pasar por encima de la Constitución. No, pero por eso te preguntaba... La Constitución es muy clara. La Constitución establece que para aprobar una ley, y lo mismo va a pasar para cualquier proyecto, el que diga una cosa distinta a esto, le está mintiendo a la gente. Por eso yo quiero que insulten menos los candidatos y expliquen las propuestas. Yo quiero saber cómo va a ser cada uno de los candidatos para aprobar las leyes que necesitan para ordenar a la economía. Yo te digo qué leyes vamos a aprobar nosotros y cómo hacemos nosotros. Nosotros vamos a aprobar 2 leyes los primeros días de diciembre al Congreso y las vamos a aprobar. La de independencia absoluta del Banco Central y la de presupuesto equilibrado. Esas 2 leyes son fundamentales para que se ordene la economía argentina de manera radical a partir del 10 de diciembre. ¿Y qué hacen con el dólar? Insisto, si el gobierno llega con un dólar oficial atrasado, como eso que mostraba recién, ¿no? Muy atrás de la inflación. En la medida... Sin dólares en el Banco Central. ¿Qué hacen con el esquema? Por eso le preguntan, todos preguntan, bueno, ¿qué van a hacer con el cepo? ¿Lo van a levantar o no? Imagino cuando Milei dice, van a una dolarización, van a un esquema sangriento. Ya Milei acaba de decir que no sale del cepo instantáneamente, que le va a llevar un montón de tiempo. Está claro que no. Vos vas a tener una transición hasta que tengas un Banco Central independiente. Hasta que vos tengas esa institucionalidad del Banco Central completamente independiente, donde el presidente de la Nación no queda a tiro de decreto del presidente de la Nación, para ser más claro, no puede volver a pasar un Redrado ni tampoco volver a pasar un Sturzenegger. Recién cuando lográs eso, seguramente ese Banco Central independiente puede ordenar el tipo de cambio y salir del cepo. Si vos encarás el resto de las reformas en el interín y la voluntad política se ve clara y empezás a un presupuesto equilibrado y aprobás la ley de presupuesto equilibrado y la reforma de la Carta Orgánica, seguramente la brecha va a empezar a bajar mucho en ese interín. Ahora, obviamente, el 11 de diciembre no vas a tener acceso libre a todos los dólares, el 12 de diciembre tampoco. Eso te va a llevar la transición hasta que tengas el Banco Central independiente aprobado por una ley del Congreso. Pueden ser 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eso es lo que va a llevar a normalizar el Banco Central. O sea que el 22 de octubre la gente no va a estar votando al responsable de quien decida la liberación del cepo, digamos. Absolutamente no. No. Absolutamente ni Melconian ni Bullrich van a tener absolutamente no, pero tampoco está votando así lo vote a Milei. No tiene el poder, quiero ser claro en esto. El presidente que salga electo el día 22 de diciembre o en noviembre después del balotaje, que asuma el día 10 de diciembre, no tiene el poder ni para dolarizar ni para ser el que determine la independencia del Banco Central. Es una ley del Congreso la que lo tiene que hacer en ambos casos. Ambos proyectos que se han puesto sobre la mesa, con sus más y con sus menos, requieren pasar por el Congreso. Y los únicos que tenemos la mayoría parlamentaria para aprobar esos proyectos somos nosotros. Sí, insisto con este tema de menear el tema de o la dolarización o la libre competencia de monedas, donde siempre está la pregunta, bueno, está bien que compitan el peso con el dólar, pero siempre hay un tipo de cambio de conversión. Entonces, en el actual contexto, donde hay muy poquitos dólares o nada de dólar en el Banco Central y está lleno de peso, depósito en peso, la base monetaria que sigue creciendo, porque obviamente todo el tiempo das algún aumento para tratar de alcanzar la inflación y eso son una inyección mayor de pesos como la que vimos en los últimos días. No es que el jubilado vaya a ir a comprar dólares, pero le paga un comerciante, el comerciante le paga a un empresario. Todos esos se quedan con peso excedente y van y corren a la brecha cambiaria. Entonces, estas cuestiones planteadas desde el día 1, uno tiene la impresión de que si no hay un programa económico atrás, significa más inflación y un dólar más alto. Por eso, voy de vuelta. Y más crisis voy por de delante. vuelta, porque yo a veces, a pesar de la docencia, no soy lo suficientemente claro, entonces, evidentemente, tengo que volver a explicarlo de otra manera. Entro por otro camino ahora, voy por la ruta alternativa. Eso no va a ocurrir el día 10 de diciembre, bajo ningún esquema de ninguno de los candidatos que se están presentando. No va a ocurrir, digámosle a la gente cómo funcionan las instituciones. Porque si no estamos discutiendo, la discusión se torna una discusión teórica, que yo realmente te digo en serio. Cuando veo discusiones teóricas me hace acordar las discusiones de fútbol. Te lo pongo en otros términos. Milei no les ganó, digamos, con el eslogan de la dolarización, vamos a instalar, no les ganó ahí la partida, entonces salieron ustedes con la libre competencia de moneda. La verdad que el argentino ya tiene el dólar para atesorar, el dólar para atesorar y el peso para Pero la respuesta es no. Tenés el Google ahí, buscá el proyecto de ley que presentó Las Pine, que firmé yo, y lo presentamos hace casi un año.
para que la gente pueda operar libremente con la moneda que quiera. Hace más de un año que lo presentamos en el Congreso. Milei todavía en ese momento creo que negaba la dolarización, porque viste que estuvo en periodos que decía que no había que dolarizar, que no era buena idea, después dijo que sí, después dijo que iba a dolarizar el día 1 a la ecuatoriana, después dijo que mejor el modelo de Ocampo, después dijo que banca Simons, después dijo que... Creo que estaba en esa discusión él. Nosotros ya habíamos presentado el único proyecto que hay presentado en el Congreso de la Nación hoy, que es el camino que tiene que seguir, la norma para poder ser realidad, para que la gente pueda libremente elegir en qué moneda quiere hacer su contrato. Ya lo hicimos hace más de un año. Así que no podemos, al revés, si alguien va a buscar quién se copió de quién, me parece que hay que ver quién presentó primero el proyecto. ¿Por qué sale Melconian a hablar de plan Bonex, de corralito? Porque está claro que no se puede dolarizar sin dólares. Creo que es una verdad evidente. Por ahí para mucha gente, hay gente que se ha hecho... Hay hasta gente en algunos videos que dice que cree que va a cobrar lo mismo que cobra en pesos en dólares. Esto es insólito. Yo sé que en el círculo rojo de gente informada que lee los diarios todos los días no pasa. Pero el otro día entrevistaban a una persona que creía que el plan social de 20.000 pesos o de 40.000 pesos lo iba a cobrar en 40.000 dólares, digamos. Entonces quiero decir... no es porque esa persona justo es una persona que cobra un plan social. Alguno que cobra un salario, que capaz que está más informado también cree esto. Entonces, hay mucha desinformación respecto al tema. No, sin dólares no se puede dolarizar. Si vos pretendés dolarizar sin dólares y sin una independencia del Banco Central que haya capitalizado el Banco Central, evidentemente estás pensando en licuar todos los pasivos monetarios del Banco Central o con una mega devaluación o con un plan Bonex. Melconian fue muy claro. Lo que dijo es, esto es lo que está sobre la mesa. O decir, los pasivos monetarios del Banco Central, las LELIQs, remunerados, ¿no? Porque el pasivo monetario del Banco Central también es la base monetaria, es decir, el dinero circulante y demás. Las LELIQ que respaldan los depósitos en pesos. Entonces ahí tuviste dos esquemas. El primero fue el de Milei en su momento que dijo, no, yo voy a sanear todos los bancos, voy a hacer una reforma que se llama Banca Simons. Esa es una cosa vieja que tiene los libertarios tienen esta pasión por creer que inventaron. Ahora pasó lo mismo con lo de los derechos humanos. Es decir, Alfonsín hizo el decreto 157 en el 83 enjuiciando a los terroristas, a los montoneros y a los de la ERP. Y dijo nunca más, hace 40 años. Estos pibes llegan 40 años tarde. Acá les pasó lo mismo. La banca Simons es una idea que tiene 70 años en la teoría económica, vieja, que no existe en ningún país del mundo. No se aplicó nunca. Cuando se dio cuenta que eso iba a chocar, que no lo iba a poder, se lo iba a poder explicar a la gente, ahora cambió. Y dice, bueno, en realidad no, en realidad lo que voy a hacer es el modelo de Ocampo. ¿Sabés lo que dice el libro Ocampo? ¿Lo leíste, al libro Ocampo? No, el libro no. Bueno, yo sí. ¿Sabés lo que dice el libro? ¿Sabés lo que dice? Que, por ejemplo, va a usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para formar un fideicomiso en Nueva York, afuera. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿en serio creen que alguien en el Congreso va a aprobar usar la plata de los jubilados para hacer para hacer un fideicomiso en Estados Unidos? Entonces, digamos, vamos a bajar las cosas de la realidad. El único espacio político que tiene una propuesta concreta para derrumbar la inflación en Argentina a partir del año que viene, y se la cuenta a la gente, somos nosotros. Esperamos un segundito. Massa también habló de, casi en los mismos términos que Milei, de la dolarización cobarde que propone Juntos por el Cambio. A ver, ahí lo tenés a Massa también disparando contra la propuesta de Melconian y Bullrich. También tenemos que saber que cuando se habla de dolarización o cuando se habla de dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte siempre se come a la más débil. Lo vivimos con el Patacom y el Lecop. Entonces, es una expresión de dolarización cobarde. Lo que termina pasando es que los costos, los salarios, los impuestos, de alguna manera, y las tasas, destruyen los procesos industriales. Entre otras cosas, porque como vos no sos emisor de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés. Pero además, como tenés que pedir prestada esa moneda, siempre estás por arriba de la tasa promedio internacional. Y como además tenés que hacerte del físico y tenés que pagar para hacerte de ese físico, todavía tenés que pagar mucho más. Con lo cual, lo primero que les quiero decir... Ahora, ahí estaba Massa, más allá de la última frase, planteando también en contra de la dolarización y la dolarización
cobarde, competencia de Yo moneda. te hago una pregunta, De Juntos por el Cambio. Te hago una pregunta. ¿Perú está dolarizado? No. ¿Sí o no? ¿Se responde sí o no? No está dolarizado. Muy bien, Uruguay Exactamente, está dolarizado. Uruguay está dolarizado. Pero déjame yo hago una pregunta muy Tampoco simple. está Uruguay está dolarizado. dolarizado. Colombia está dolarizado. Y es más, están... ¿Qué estamos hablando? Pero para ¿De qué están un hablando? segundito. Hay un estudio muy interesante de Eduardo Levi Yeyati, justamente economista del radicalismo, que muestra que estas economías, todas las economías latinoamericanas, han desdolarizado sus economías en los últimos 20 años. Porque estaban muy dolarizadas a finales de los 90, principio del 2000, cuando estalló la convertibilidad en Argentina. Después lograron estabilizarse con bancos centrales independientes, moneda propia, y propiciaron con distintos incentivos la desdolarización de sus sistemas financieros. Tienen todavía muchos depósitos en dólares en su sistema financiero, pero menos de los que tenían antes. Pero además te digo... Menos de lo que tenían a fines de los 90, principios del año 2000. Mientras estamos hablando, las consultoras privadas están publicando los primeros datos de inflación de agosto, que dan 12%. Si vos todos los meses de un año tenés 12%, ¿sabés cuánto da? 293%. La inflación de la cual es responsable este señor, porque este le mete la mano al Banco Central. En este caso sí, eso es lo que nosotros vamos a terminar en Argentina. Este ministro es el responsable del 293% de inflación del mes de agosto. A esa velocidad están corriendo los precios en Argentina. Las tasas están en el 200%. Yo a veces escucho gente hablando que digo, vive en Narnia esta gente, realmente. De todas maneras hay un punto, insisto con esto, porque después pisan todos el pie en el freno, y por suerte pisan el pie en el freno, porque si no, ahora ya no es el problema este gobierno, sino que no se ponga de sombrero una nueva crisis el que entra el 10 de diciembre. Insisto con esto, dolarización, competencia en moneda, bueno, todos dicen sí, vamos con este proyecto y demás, pero a partir del 10 de diciembre mantenemos el cepo. Parece que escuchan las advertencias de Cavallo, no sé si leíste lo que planteaba Cavallo. Otra vez, sería de una... no tiene sentido que vos, antes de tener un banco... Mejor dicho, todo tiene un precio en la economía. Si vos, antes de tener un banco central realmente independiente y antes de haber saneado el banco central, querés salir del cepo el día 10 de diciembre apurado, no hay ningún problema. No hay ningún problema, lo podés hacer. Tiene un precio. El tipo de cambio de equilibrio de la economía se te va a disparar. Esto lo sabe hasta un nene de 5 años. No, está bien, pero ahora, si vos tenés un banco central independiente, hiciste la reforma que tenía que hacer. El escenario de una salida rápida del cepo. Claro, cambio ese es conceptual. Pero exactamente, esa es conceptualmente la idea. Vos salís lo más rápido que podés. El día 10 de diciembre mandás el proyecto de ley de independencia del Banco Central al Congreso. Luego... Más allá de la independencia del Banco Central, sanear la cantidad de peso que tenés en pero la claro, obviamente, tener un poquito más de dólares en el Banco Central. Es el mismo paquete. Porque si no es una cuestión de oferta y demanda, digamos, mucho peso, poco dólares. Exactamente. El peso va a valer mucho menos de lo que vale hoy todavía. Obvio. Y eso significa más inflación, más devaluación.